Buenos días todos y todas. Buenos días. Procura que siempre quede la cara. Un saludo a los que no veo. compañeros que están desde la casa. Así. Bueno, continuando con nuestro proceso de aprendizaje, vamos a retomar algunas de las cosas que ya hemos venido trabajando. Cuando nosotros empezamos octavo, en octavo esperamos nosotros terminar trabajando revoluciones burguesas para que cuando entremos a noveno, entremos a trabajar de lleno siglo XIX y siglo XX. ¿Listo? Ya les decía que los muchachos del salón, yo espero que desde la casa hayan estado muy atentos, porque la idea es que todos podamos llegar a noveno. Yo no tengo dificultades y no tengo dudas de que lo podemos lograr. Entonces, partiendo de eso, hoy vamos a trabajar revoluciones burguesas. Ya hemos trabajado muchas veces ese término de burguesía. De una manera u otra, si bien ustedes no comprenden todavía cuál es la importancia de la burguesía en el mundo, en la actualidad, yo espero que cada vez que hablemos ustedes vayan reforzando un poco más esa idea. ¿Quién es la burguesía? Una clase social. ¿Cuándo empieza a surgir la burguesía? Más o menos a finales no mentiras, en los mediados de la Edad Media, durante la época feudal, la burguesía empieza a surgir. La burguesía es diferente, es totalmente diferente a otra clase social que hubiera existido a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que alguna vez trabajamos qué le interesa a la burguesía. La burguesía, a diferencia, por ejemplo, de los señores de la Edad Media, a la burguesía no le interesa la tierra en tanto no produzca nada. ¿Qué le interesa a la burguesía? A la burguesía le interesa el capital. ¿De dónde sale el capital? El capital es la acumulación de grandes masas de dinero. ¿Listo? Entonces, para nosotros hablar de revoluciones burguesas que se empiezan a gestar más o menos desde el siglo XVIII y se van extendiendo hasta el siglo XIX, estas revoluciones burguesas van a abarcar ese periodo de tiempo. Es muy importante que la entendamos para entender un poquito qué está sucediendo en el mundo de hoy. Algunas revoluciones ya las hemos trabajado. Por ejemplo, la primera revolución que vamos a trabajar en este corto espacio de tiempo es la revolución industrial. La segunda que vamos a trabajar, que en esa sí no hemos profundizado, es la Revolución Francesa. Y terminaremos hablando de la independencia de los Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Listo? Básicamente esas son las tres grandes revoluciones, las primeras tres grandes revoluciones de la burguesía. ¿Por qué se llaman revoluciones burguesas? Porque este fue el proceso que vivió la burguesía para poder montarse justamente en el poder mundial. Vamos a ver, y les voy a poner el ejemplo. Los romanos, uno de los imperios más antiguos, más grandes de la antigüedad, es un imperio que solamente abarcó Europa. Igual que el imperio mongol, que fue un imperio muy amplio, pero solo abarcó Asia y parte de Europa. Cuando nosotros hablamos de la burguesía, no como imperio, sino como clase social, la burguesía sí va a extender el capitalismo por todo el mundo. No hay lugar en el mundo que no haya sido tocado por el capitalismo. Todo, absolutamente todo, desde lo interior hasta lo exterior, desde las selvas hasta los páramos, desde los desiertos, son funcionales al capitalismo. Pero vamos a iniciar por acá. Revolución industrial. Ya hemos venido trabajando algo sobre la revolución industrial. Ustedes saben, y deberían saberlo ya, que la revolución industrial se dio más o menos desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. En este periodo de tiempo, efectivamente, la revolución industrial transformó algo. Cuando nosotros pensamos en la Revolución Francesa, va a tener su punto final, o su punto más importante, en 1789. Ya ahorita les explico esto. Y también transformó algo. ¿Listo? Y la independencia de los Estados Unidos, que se da alrededor de 1776, también transformó algo. Las tres se llaman revolución. Las tres se llaman revolución porque transforman algo.
Algo cambia con las revoluciones y algo muy radical. Cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de una revolución, un cambio no solamente en el hecho de la vida material, sino también de la vida mental, vida cultural. Cambia un chip en la cabeza y todo se vuelve diferente. ¿Listo? Eso ya lo hemos trabajado. ¿Qué transformó? Aquí podríamos decir que la revolución industrial transformó las formas de producción. Las formas de producción. ¿Cómo así transformación de las formas de producción? Anthony, ¿usted se acuerda algo de eso? ¿Cómo los seres humanos producían su comida hasta antes de la revolución industrial? ¿Qué utilizaban? Palos para empezar. Bien. Billy y... ¿Cómo? Pero estaba fundamentado en que las formas de producción hasta antes del siglo XVIII. Bien, muy bien, Duan. Todas las formas de producción hasta antes de la revolución industrial, es decir, hasta antes del siglo XVIII, se fundamentaban en la fuerza física del ser humano y en la fuerza de algunos animales. No más. ¿Listo? Ese hecho se transformó completamente con la invención de la máquina. La máquina va a ser muy importante. ¿Listo? Invención de la máquina. Yo les he explicado que la primera máquina no es que fuera muy compleja. Una máquina a vapor no tiene la mayor complejidad del mundo. Sin embargo, fue muy importante para esto. ¿Para qué sirve una máquina, Santiago? ¿Cómo? Para facilitar el trabajo de las personas. Sí, bien, Antonio. ¿Pero para qué en específico? Bien, muy bien, hay dos ideas muy... Para un buen manejo. Muy bien. Uno a veces piensa que ustedes no avanzan, pero sí avanzan. Muy bien. Estamos hablando de optimizar, de poner más rápido, es decir, de amplificar la fuerza del ser humano, de que esos procesos sean más rápidos. Yo les dije a ustedes, apréndanse la ecuación de la revolución industrial. ¿Cómo así la ecuación? Pónganle cuidado. La ecuación. La máquina amplifica la fuerza y hace que el trabajo sea mucho más rápido. Eso produce aumento de la producción, valga la redundancia. La producción se eleva, sobre todo la producción de comida. Si hay más comida, la gente se reproduce más. Y si la gente se reproduce más, hay una explosión de la natalidad, crecen las ciudades, primero crece el campo, después se llegan a las ciudades, y de esa manera van generando, digamos, un cambio radical en todas las formas de vida. La invención de la máquina en la revolución industrial va a permitir el impulso del capitalismo. El capitalismo no nace con la revolución industrial. El capitalismo se potencia con la revolución industrial. Efectivamente, el capitalismo es un sistema que se va afianzando en el mundo y se va a afianzar gracias a la invención de la máquina. De hecho, podríamos decir que el capitalismo es el sistema mundo. No hay nada en el mundo que no tenga que ver con el capitalismo. Nada, absolutamente nada. Ha cooptado y ha abarcado todas las formas de vida. ¿Cuál es el problema de eso? El problema no es el capitalismo. El problema es en qué lugar del capitalismo está uno. Estaba hablando esta mañana con el profesor Luis. ¿Sí lo conocen? Sí. Para los de la casa del profe Luis, es un profe nuevo que llegó apenas este año y el man es de la Guajira. Y decía, estoy mamado, tengo mucha piedra. Y una pregunta, ¿pero por qué? Lo que pasa es que allá en la Guajira los pelados no tienen comida, los pelados no tienen agua. Para ustedes es muy fácil ir al baño y sale el chorro de agua y uno va y se echa y bota. Ellos no tienen agua. Y mientras ellos no tienen comida y no tienen agua, hay otros, y dijo una grosería ahí, hay otros que llegan cargados de camionados de ron y se le pasan allá chupando ron con los banquetes mientras que los niños están aguantando hambre. Él me decía, yo no puedo con eso. El problema del capitalismo es
en donde esté uno. Pues quien tiene todos los privilegios de la vida, pues perfecto, pero quienes lo sufren va a ser muy jodida también. ¿Listo? Esto fue a grandes rasgos, digamos, lo que hemos trabajado desde la revolución industrial, cómo se transforma la vida a partir de la invención de la máquina y cómo el proceso de producción en el mundo se acelera, y eso es funcional para el capitalismo, porque al acelerar los procesos de producción se va acumulando más riqueza, y acuérdense que el capital tiene que ver con la forma en que se acumula riqueza, y la riqueza no en términos de la tierra, sino en términos de dinero. ¿Entendido? Vámonos con la Revolución Francesa. ¿Cuál es el Día Nacional de los Colombianos, David? El Día Nacional de los Colombianos. ¿Cuándo? 20 de julio. El 20 de julio. Porque el 20 de julio de 1810, los criollos españoles volaron a los criollos volaron a los españoles. ¿Listo? Supuestamente el momento de la independencia es el Día Nacional, 20 de julio de 1810. Si ustedes le preguntan a un gringo cuál es el Día Nacional de los gringos, es el 4 de julio. Para ellos su Día Nacional es el día más importante del año. Mientras que para nosotros, particularmente el 20 de julio, pasa como de agache. Nosotros preferimos celebrar, por ejemplo, Navidad. Para nosotros la Navidad es muy importante. Yo no soy religioso, por ejemplo, pero sé que la Navidad es muy importante porque uno se encuentra con la familia y se abraza y se hace natilla y buñuelos. ¿Allá en Venezuela se hace natilla? ¿Sí? ¿Y buñuelos también? No, ¿Hallacas? sí. Hallacas, sí. Pan de jamón, sí. Aquí hacemos buñuelos, natilla, los que son del Tolima y los tamalitos, tamales tolimenses, lechona, o algunos del ajiaco, o el sancocho. Si lechona sin pavo o así. El pavo. El pavo en algunos lados. Sí. Ese es el día más importante para nosotros por las connotaciones religiosas que tienen, porque Colombia ha sido históricamente un país muy pero muy conservador. ¿Listo? Pero para los franceses su día nacional es el 14 de julio de 1789, Día Nacional de los Franceses, porque es el día de la Revolución. Este día se llama el Día de la Toma de la Bastilla, ya lo vamos a ver en el video ahorita más adelante. A los que están en la casa el video se los voy a dejar adjunto ahí a este video que estamos haciendo, lo voy a dejar adjunto para que lo revisen. El día de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? No solamente para los franceses, sino para todo el mundo. ¿Quién tiene piercing acá? ¿De qué? ¿Dónde? No, pero las niñas no me sirven. ¿Dónde tiene piercing? Piercing. Cuando yo estaba estudiando, tampoco fue así tan... Cuando yo estaba estudiando, yo estudié allí en el Millán, uno entraba, todos los días se hacía formación, y uno sabía, entraba a la puerta grande, uno entraba y a formación. Entonces llegaba el coordinador, atención, la discreción, firme. A los que llegan tarde. No, pero se hacía todos los días con todo el mundo. Antonio. ¿Ah? Ya voy para allá, ya voy y les explico. Lo que pasa es que ese hecho en particular, digamos que es muy militar, como muy de orden. Y entonces uno estaba en firme, en mi colegio allí en el Millán, en esa época era solo masculino. Y entonces pasaba, yo teníamos era un coordinador. Y el coordinador pasaba, le cogía uno. Profe, ya va. ¿Se puede la cara de ellos o no? Le cogía uno así y empezaba, y si uno tenía un poquito de pelo, se sale, ¿qué hace? Yo le miraba a uno los zapatos, le miraba a uno la camisa, el cuello de la camisa, si uno tenía siempre, históricamente aquí en Colombia siempre ha sido debajo de la camisa blanca, y si uno tenía sucio, sálgase. En algunos lugares revisaban los piojos, metían el esfero y lo metían así y le revisaban los piojos. Mi cuento, en esa época usted no podía llevar un piercing, no podía llevar nada porque usted es un varón y usted tiene que tener las orejas limpias y usted no tiene que tener tatuajes, ni de madres se podía llevar un piercing. ¿Cuándo? Ay, Santiago.
¿Cuándo nosotros empezamos a cambiar esa concepción? A partir de la Constitución del 1991, que dice, la Constitución del 91 dice que usted tiene el libre derecho al desarrollo de su personalidad. Cada quien puede determinar cómo se haga, si quiero tener el cabello. Eso era otra cosa, que no podía tener el cabello largo. Yo cuando estaba en la universidad, tuve el cabello hasta acá. La Shakira. Pero después que entré a trabajar me tocó cortármelo. Cada quien puede determinar su personalidad. Eso solamente es cuestión personal, ¿sí me entienden? Sí. Cuando nosotros empezamos a cambiar eso, aquí para los colombianos, a partir de la Constitución de 1991, es una constitución sumamente liberal. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Francesa, estamos hablando de una transformación de tipo político. Transformó lo político, fundamentado en una idea de libertades y derechos. ¿Listo? ¿Qué había antes de eso? Que eso lo voy a conectar con lo otro. ¿Qué había antes de eso? El absolutismo. ¿Listo? Hasta antes de la revolución, digamos que en Francia y la mayoría de países de Europa y automáticamente las colonias americanas estaban dominadas por el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? La figura política se centra en el rey. El rey tiene todos los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están encarnados solamente en el rey. Y el rey manda sobre absolutamente todo. A partir de la Revolución Francesa, desde el 14 de julio de 1789, cambia la concepción de lo político y pasamos a una idea de libertades y derechos. Sin la Revolución Francesa no hubiera sido posible la idea de derechos y libertades. Duan. La primera revolución francesa fue la de derechos a los hombres. Ajá, ya vamos para allá, téngamelo ahí. Esa idea está muy interesante. ¿Listo? La idea de libertades y derechos. Pónganle cuidado. En ese momento en Francia habían, si se quiere, tres clases sociales que ellos llamaban tres estados. El primer estado estaba compuesto por el clero, es decir, por la iglesia. El segundo estado estaba compuesto por la nobleza y dentro de la nobleza está el rey. Y el tercer estado estaba compuesto, le llaman así, tercer estado. Y el tercer estado estaba compuesto pues por la burguesía, sobre todo la burguesía y el campesinado. Primero, clero. El clero no paga impuestos. De hecho, aún hoy en día las iglesias no pagan impuestos. Pero en esa época el clero no paga impuestos y tras del hecho le cobra diezmo a las personas. Es decir, la burguesía y el campesinado le tenía que dar 10% de lo que producían a la iglesia. ¿Listo? Eso es como decir que ustedes, no sé, se ganan 100.000 pesos mensuales y tienen que darle esos 100.000, 10.000 pesos a la burguesía. Perdón, a la burguesía no, al clero. Segundo, la nobleza y el rey son dueños de las tierras y ellos tampoco pagan impuestos. Y además de eso, le cobran renta a la burguesía y el campesinado por la utilización de las tierras. Y el tercer estado estaba compuesto básicamente por la burguesía que no posee tierras y además de eso tiene que pagar impuestos. Todos los impuestos recaen sobre eso. Más o menos algo parecido a lo que sucedió aquí durante el paro. ¿Sí se acuerdan? En plena pandemia, donde mucha gente perdió el trabajo, donde mucha gente se quedó sin poder comer por la cuestión de haber perdido el trabajo, y llega el gobierno muy lindos ellos y nos dicen vamos a subir los impuestos. Pues ¿qué esperan de la gente? Que la gente se rebote. Algo parecido pasó en esta época. Los precios, acuérdense que yo les había dicho que durante esta época el principal producto de consumo de los franceses era el pan. Cultivaban sobre todo trigo. Y entonces de un momento a otro empiezan a subir los precios del pan
A la nobleza le gustaba vivir muy bien vestidos, y ellos cada vez que necesitaran algo, tomen, impuestos para el tercer estado. Y entonces efectivamente eso fue cansando a la gente. Recuerdo mucho que dentro de los mitos propios de la revolución está que la gente se reunió y se fue caminando hasta el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es donde estaba el rey, y estaba protestando afuera por los precios del pan. Y en esa época el rey era un señor que se llamaba Luis XVI. Luis XVI. Acuérdense que anteriormente trabajamos la historia del Rey Sol, y el Rey Sol era Luis XIV, es decir, este era el nieto de Luis XIV, del Rey Sol, y entonces él estaba casado con una señora que se llamaba María Antonieta. Y entonces un día estaban en plena protesta allá afuera, y entonces ella pregunta, venga, ¿y por qué está protestando esta gente que está afuera? Y entonces le contestan, no, es que no tienen pan para comer. Y ella dice, pues si no tienen pan, que coman pastel. Esta es la historia famosa de María Antonieta, ¿sí me entienden? Y entonces tanto así que se reúnen, el rey se ve obligado ante tantas protestas a reunirse con el tercer estado, y finalmente los quiere sacar. Cuando los saca, cuando los quiere desarmar, el 14 de julio de 1789 se reúne la mayoría del tercer estado y se toma la Bastilla. Y ahí inicia la Revolución Francesa, a partir del 14 de julio de 1789. ¿Ustedes nunca se han preguntado, que es tan famoso en este país, la diferencia entre la izquierda y la derecha? No. ¿Saben por qué es esa diferencia? La izquierda es la más, la menos, la que no tiene clases. ¿Y la derecha? Es la más poderosa. La que más recursos tiene. Yo digo que los mil así son iguales. Depende. Yo uso las dos para todo. Ajá. No, cuando nosotros hablamos de izquierda, por ejemplo aquí en el país se dice que Uribe es de derechas y Petro es de izquierdas, pero uno pregunta, ¿cómo así que la izquierda es la derecha? Es al revés. Esa concepción de izquierda y de derecha nace aquí, se los explico así muy rapidito. Durante la revolución, los del tercer estado, una vez se separaron de los otros dos estados, hicieron una asamblea nacional. Y de hecho se sentaban en un espacio que era circular, ¿me entienden? Más o menos era así, estaban ubicados en este, como si aquí estuviera una tril, y se dividían en dos. A la izquierda se ubicaban, por lo general, los que querían transformaciones radicales en el Estado francés. Y a la derecha se ubicaban pues los que no querían, sino que querían simplemente pactar con el rey. Estos de la izquierda estaban dominados por un grupo de gente que era llamado los jacobinos, que lo vamos a ver ahorita en el video, y esta gente estaba dominada por un grupo de gente que se llamaba los girondinos. Estas dos divisiones, voy a poner el ejemplo, esta izquierda radical pretendía que se le fuera tumbada la cabeza al rey, que el rey fuera quitado de su cargo, ¿sí me entiende? Porque el rey representa esto. Este absolutismo es lo que nosotros llamamos antiguo régimen. Ellos querían que se acabara el antiguo régimen, y para poder acabarla, el símbolo era el rey, por eso tocaba cortarle la cabeza al rey. Mientras los de la derecha, es decir, los girondinos, decían que ellos querían pactar con el rey y gobernar con el rey. Finalmente, quienes terminaron ganando la partida fueron ellos. Como lo vamos a ver en el video, pues el rey en un momento determinado decide escaparse para formarles guerra, porque ya le han tumbado todos sus derechos como rey, y cuando pillan que se va a escapar, lo aprestan y finalmente le terminan cortando la cabeza al rey. Cuando nosotros pensamos en izquierda y de derecha, por ejemplo, la derecha es mucho más conservadora, quiere mantener todo como está. ¿Conocen ustedes el escudo de Colombia? Sí. No. Bueno, pues para los que no están acá, que son el escudo de Colombia es más o menos así. Está feo, ustedes lo pueden buscar por internet y verlo bien bonito. Acá está así, está torcido. Hay un pájaro aquí que se llama el cóndor de los Andes. Está el cóndor, y el cóndor en las patas tiene dos cinticas. Una de esas cintas que dice. Y la otra. Justicia. Libertad y justicia, ¿no, profe? Espérame, ¿Qué se acuerda? aquí voy. Bueno, apúrele, porque estoy acá ansioso. Y convivencia.
Eso que está acá, Libertad y orden. y orden. Ah, bueno, se más que ustedes. Y eso que no es colombiano. Un saludo, profe. Miren, aquí en Colombia, ¿cuál es el problema que siempre hemos tenido? Durante a lo largo de la historia hemos tenido dos facciones que siempre se han peleado entre sí, los liberales y los conservadores. La idea de libertad, como ya lo vimos, libertades y derechos es propia de los liberales, y la idea de orden es mucho más propia de los conservadores. Los conservadores por lo general quieren que todo se mantenga tal como está. Si hay pobres, fue porque Dios quiso así. Si hay ricos, bien por ellos, Dios quiso así. Las cosas se deben mantener como está porque son conservadores, por eso se llaman así, conservadores. La izquierda considera que todo toca transformar. La vida está en constante transformación y justamente hablan de las libertades, de los derechos y de que las cosas de la igualdad, por ejemplo, que hasta este momento no había igualdad. Todo estaba centrado en el absolutismo del rey y el rey era superior a cualquier otra clase social, igual que la nobleza. No había igualdad. Aquí es donde nace la concepción de izquierda y de derecha. ¿Sí entendieron? Sí. Durante la Revolución Francesa. Libertades y derechos. Las libertades y derechos vienen de una concepción política que se llama el liberalismo. Liberalismo político. Político. Liberalismo político. Liberalismo político. ¿Listo? Las concepciones del liberalismo político justamente están centradas en las libertades y los derechos. Por eso les decía, hasta hace algunos años utilizar un piercing en un colegio no era bien visto. Pero a partir de la Constitución del 91 se considera que cada quien tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí entienden eso? Sí. Entonces cada quien, además, si ustedes van a centrarse en esto, la idea de libertades y derechos para los franceses fue, ¿cómo se llama eso? Fue plasmada en la primera constitución del mundo, que ellos lo llamaron la Declaración Independencia. No. Declaración de los derechos del hombre, no, y el ciudadano. Si ustedes van a mirar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, tal como la de los derechos humanos, siempre el primer derecho que está establecido ahí, derecho número 1, es todo hombre nace libre. Siempre, y ahí para adelante, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la expresión, ese fue muy importante. El derecho a la libre escogencia de credo. ¿Qué significa la libre escogencia de credo? Que cada quien puede creer en la deidad que se le dé la gana. Si yo quiero creer en los árboles es mi problema, porque eso hace parte de la libertad de culto. Si usted quiere creer en Cristo es problema de usted, si usted quiere creer en Mahoma es problema suyo, si quiere creer en, no sé, cualquiera. En el fútbol, si su Dios es lo que sea, eso hace parte de libre escogencia del credo de cada quien. ¿Dónde nació esto? Aquí. Ahora sí, vamos a lo que decía Duarte. Santiago. Vamos a lo que decía Duarte. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se centran en el hombre. Para que la mujer alcanzara plenos derechos, tuvieron que pasar muchos años. ¿Listo? Hasta finales del siglo XIX, las mujeres pudieron votar. No, de hecho, hasta principios del siglo XX en algunos países del norte del mundo, creo que hasta 1910. Hasta este tiempo las mujeres no tenían derecho de propiedad. En algunos países del mundo, cuando las mujeres se casaban, se les quitaba el apellido y se ponía el apellido del marido. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? Aquí en Colombia, por lo menos, cuando se casaban, en algunos casos podía llamarse, voy a poner el ejemplo, Rosemary Bracamonte de González, de Rojas.
Rojitas. ¿Se me entienden? Ese del implicaba un hecho de propiedad. Si usted es mujer de alguien, ¿se me entiende? Y todavía se utiliza el término mi mujer. Antonio, toda la vida. Toda la vida. ¿Y si se casaba con otro? Ah, no, porque es que para casarse con otro se tendría que morir el uno para casarse con el otro. Porque durante mucho tiempo no existió el divorcio. Aquí en Colombia, la mujer pudo votar solamente la primera vez hasta 1957. Mire, la Revolución Francesa fue en 1789 y la mujer aquí en Colombia pudo votar solamente hasta 1957. Y las mujeres aquí en Colombia no tenían derecho de propiedad. Es decir, si conseguías marido, voy a poner un ejemplo, del matrimonio Pérez y Rodríguez, no tú, sino otro Rodríguez aparte, por allá de otro país. Pérez y Rodríguez tuvieron una hija. Esa hija no tenía derecho a la herencia. Cuando se casara, su marido era el que iba a heredar todo porque las mujeres no tenían derecho a la propiedad. Por eso es que acá se habla de declaración de los derechos del hombre, solamente del hombre y del ciudadano. Sin embargo, va a ser el primer momento donde se va a desarrollar la idea de derechos de manera... Porque hasta antes de esto, ¿quién tenía derechos? Y de hecho no eran llamados derechos, eran llamados privilegios, solamente el clero y la nobleza, nadie más. ¿Listo? Y eso nos lleva a la tercera revolución importante, que va a ser, también va a ser una transformación política, pero va a ser muy importante porque la idea de independencia de Estados Unidos va a traer la idea de democracia. Hasta ese momento en el mundo la idea de democracia no era que fuera muy bien vista. Supuestamente unos griegos hace muchos años tenían un sistema llamado democracia, que democracia básicamente, si uno los desagrega, queda demos y kratos. Y gracias. Demos, pueblo, Y gracias poder, ¿cierto? y kratos, poder. Es decir, el poder del pueblo. Hasta este momento estaba muy mal visto que el pueblo tuviera algo. Sin embargo, con base en la revolución esta y la revolución de independencia de los Estados Unidos, se le da al pueblo esa idea de que puede elegir quién lo va a gobernar. Aquí nosotros, Giancarlo, No duerma. aquí nosotros, por lo menos aquí en Colombia, entre comillas, tenemos derecho a escoger nuestro presidente, nuestro jefe de Estado cada 4 años. Cuando ustedes sean mayores de edad, cada 4 años ustedes van a poder ir a ponerle una cruz y decir: yo quiero que el que sea mi presidente. Petro. Que sea. ¿Listo? Nosotros aquí, por lo menos en la mayoría de países de América Latina, tenemos presidente. Pero si ustedes van a otros países del mundo como Inglaterra, Canadá, Australia, Tienen reyes. No. Europa. en algunos países, no todos. Como estoy poniendo el ejemplo de Canadá, Inglaterra, Australia, ellos tienen regímenes que no son presidencialistas, sino que son parlamentaristas. Es decir, la democracia podría dividirse en esos dos: Venezuela. presidencialista y parlamentarista. Les explico rápido esa diferenciación y finalizamos. ¿Cómo así presidencialista? Los regímenes políticos democráticos que están centrados en la figura del presidente. ¿De dónde sale el poder del presidente? Nosotros cada 4 años vamos y votamos. Y supuestamente votamos por una persona que va a ser el presidente. ¿Listo? Y el presidente va a acumular muchísimo poder. En cambio, en los países parlamentaristas, la gente va y vota por sus parlamentarios. La gente vota por sus parlamentarios y los parlamentarios no escogen presidente, escogen una persona que se va a llamar primer ministro. En Inglaterra ustedes van a escuchar el primer ministro inglés, en Canadá van ustedes a escuchar el primer ministro canadiense, en Australia ustedes van a escuchar el primer ministro, y sobre todo son países que en la antigüedad tuvieron regímenes mixtos. ¿En México también hay o no? No, allá hay presidente. La mayoría de países de América Latina no en toda Europa. Francia es presidencialista.
¿Quién se acuerda cómo se llama el presidente de Francia? ¿Ah? No, presidente. ¿Ah? De Francia. Manuel Macron. ¿Listo? Putin. Usted, bueno, eso yo se lo voy a decir, que él contesta lo primero que se le viene a la cabeza, lo que se le vino contesta. No me hagan quedar mal de parte de ustedes. Pues Putin es de Rusia, ¿no? Sí, Putin es el presidente ruso, pero no todos tienen presidente. Hay algunos que tienen primer ministro. ¿Qué determina eso? El tipo de régimen. Si es presidencialista como acá, pues tiene presidente, pero si es parlamentarista, tiene es primer ministro, que tiene unas funciones parecidas al presidente, pero no es igual, porque el primer ministro sí tiene que darle cuentas al parlamento, y el parlamento es lo que nosotros llamamos aquí el Congreso, es decir, el Senado o la Cámara de Representantes. Los ratones. ¿Sí? A eso me refería. Cualquier cosa que se le venga. Finalizo con esto. Todo esto que les acabo de contar sirvió finalmente para que aquí en América Latina se dieran los procesos de independencia. A principios del siglo XIX. ¿Y se paga? Parlamentario. Presidencialista parlamentario. Simón Bolívar, muchacho venezolano, recogió todas estas ideas de los ingleses, los franceses, acuérdense de la revolución industrial en Inglaterra, francesa, de los gringos, la recogen y deciden, venga, ¿y nosotros por qué tenemos que seguir bajo el dominio de los españoles? Y se rebela en contra de los españoles. Pasa lo mismo con San Martín, allá en el sur del continente. San Martín va a ser el que, digamos que el que lidera la independencia en Chile y Argentina. ¿Sí me entienden? Y los países se empiezan a independizar de los españoles, gracias a todas estas ideas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces, para los que están en la casa, un saludo muy grande. Mediante esto terminamos la clase. Y para los que están acá, se me quedan aquí porque sacan media hojita y quiz. Para ustedes no. Para ustedes no, para ellos sí. Chao, muchachos, que estén muy bien.